en medio de esta audiencia de luchadores sociales, la verdadera clase trabajadora es la que impulsa los grandes procesos. Gracias por invitarme a disertarles en el día de hoy algunos aspectos de la geopolítica mundial, nuestra visión sobre la geopolítica mundial. Esa es mi especialidad, pues, y yo me congratulo de estar aquí presente. Igualmente, felicitaciones en el 17º aniversario, Congreso Nacional Ordinario que ustedes están celebrando, y me place saludar también a los honorables invitados extranjeros, centroamericanos, del Caribe y algunos europeos, porque tengo entendido que llega también un importante secretario general sindical de Grecia, lo que le añade al Congreso una nota de prestigio y de internacionalismo. Bueno, nunca como en este momento, como hoy, la paz y la guerra en el mundo ha estado tan cerca. Nunca como hoy el peligro de una segunda gran depresión económica mundial, yo diría, no segunda propiamente gran depresión mundial, sino la continuación o la agudización, el deterioro de la crisis financiera de 2007, ya su desembocadura en una gran depresión económica mundial, quizás peor que la de 1929-1930. Muchos de ustedes sabrán qué fue esa gran depresión en el 29 y 30, y al igual que ahora fue el producto de una lucha desenfrenada en la época por el control de los mercados internacionales, ¿ah? El control de los mercados internacionales en la época. En esta época es peor todavía, no solamente es una lucha por el control de recursos, es fundamentalmente la expresión de una crisis global. Digámoslo bien claro, sin empacho, la crisis mundial del capitalismo, y esta es una crisis que no tiene retorno y que no tiene espacio de maniobra. La crisis mundial de 1929-30 tenía un espacio de maniobra y fue posible reconstruir o rehacer el mundo, pero a costa de una guerra desastrosa, catastrófica en el mundo, la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un costo de unos 83,5 millones de víctimas en el mundo, 83,5 millones de víctimas, en una época en que no había las armas de destrucción en masa, yo diría, una época donde no existía tecnología militar avanzada, sino simplemente una tecnología militar, es decir, una técnica militar convencional, etcétera, y ya el mundo había conocido ese estrago que hizo la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis económica va a ser devastadora desde el punto de vista social, y la otra crisis, que es la crisis geopolítica, la que se refiere a la marcha del mundo actual hacia la guerra, va a tener aún peores consecuencias. Mucha razón tiene el expresidente Fidel Castro, Ruz de Cuba, cuando en sus reflexiones habla de que nunca como hoy el mundo ha estado tan cerca de la extinción. Él va mucho más lejos, llega a ser inclusive apocalíptico, y con toda razón, con toda razón. Él dice que la humanidad se encuentra al borde del abismo, del precipicio, en la cual no habrá posiblemente retorno, y que estamos encarando a nivel planetario más que una crisis, sino un peligro
de destrucción y de extinción completa de la vida en el planeta, ¿ya? Etcétera. Y esto es real, esto es cierto, quizás muchos de nosotros no lo percibimos así, pero estamos llegando a ese punto. Crisis, pues, crisis financiera, sin retorno alguno. Crisis energética, crisis monetaria, crisis medioambiental, crisis médico-sanitaria o crisis de la salud humana a nivel global, y la crisis geopolítica, que es como el colofón de todas ellas y que pone en riesgo el planeta actualmente de conocer una guerra termonuclear, que no es definitivamente descabellado decir que está cercana, porque posiblemente está cercana, porque el imperio no cesa de planificar la agresión a pueblos más débiles e indefensos. No bien ha salido de la guerra de Afganistán, donde están derrotados completamente, por cierto. No bien ha salido de esa guerra después de haber sufrido derrota tras derrota en Irak, y es aquí que ya están planeando nuevas guerras, y nuevas guerras que no las están planeando a un futuro mediano, o digamos a un mediano plazo. Están planificadas y están en compás de espera para desatar la agresión en cuestión de posiblemente de meses. Quizás soy un poco optimista. Hay algunos analistas internacionales que llegan a decir que un nuevo enfrentamiento, un nuevo escenario militar con el empleo de armas nucleares no pasará del mes de enero o febrero. Yo no sé, yo no me atrevería a decir eso en este momento, pero sí me atrevería a establecer un pronóstico que antes del primer semestre del año 2012 posiblemente tengamos una guerra de alta intensidad, ya no de baja intensidad, como se acostumbraba en el siglo XX y hasta el primer decenio del siglo XXI, sino de alta intensidad, que significa empleo de el arma nuclear y colateralmente de tecnologías de destrucción múltiples, lo que pone a la humanidad en un dilema muy grave. Actualmente el mundo está enfrentando de manera simultánea la amenaza de una quiebra económica mundial que en esta ocasión no va a ser como la del año 30, sino que va a ser una quiebra, una depresión económica, y que abarcará prácticamente todos los continentes del planeta, sin excepción. La economía de hoy, siendo una economía globalizada y habiendo planteado una interdependencia económica y financiera y comercial en todos los sentidos, pues obviamente que la crisis o la quiebra económica, esa gran depresión mundial, tendrá un efecto global, definitivamente global, y al cual no escaparán ninguna de las regiones del mundo. Algunas quizás menos expuestas como otras, menos expuestas que otras como América Latina, pero aún así el impacto se hará sentir de una manera demoledora en América Latina. Crisis en Europa. La Unión Europea está enfrentando un gravísimo peligro, y es
la posibilidad de una desintegración, de un derrumbe de la eurozona, la famosa eurozona, la desintegración de la Unión Europea y la consecuente desaparición del euro. Es algo que algunos economistas de mucho crédito, mucho prestigio, tales como Joseph Stiglitz y Arthur Krugman, están ya anticipando. Otros economistas también, europeos, norteamericanos fundamentalmente y canadienses, así lo subrayan, que el mundo está conociendo una gran mutación económica y que, por ejemplo, Europa posiblemente caerá en un corto o mediano plazo, desapareciendo las estructuras que se fundaron con el Tratado de Roma en 1957 y que resultaron en la creación de la Unión Europea. El euro, pues, posiblemente desaparecerá. Asimismo, toda la eurozona y Europa volvería nuevamente al concepto de las patrias de naciones, de la cual se hablaba anteriormente, y cada país con su propio signo monetario. Grecia es el punto brillante, o es la base primera de donde parte esta crisis. La situación en Grecia no es necesario abundar mucho sobre ellas. Yo creo que ustedes están bastante ilustrados al respecto, ¿ya? Esa es una crisis que subraya el carácter terminal de la crisis mundial del capitalismo. Por más paquetes de rescate que haya en Grecia, la economía de Grecia caerá de todas maneras, sencillamente porque el pueblo griego ha decidido decir no y basta, ¿ya? Hay indicios que revelan que el pueblo griego está al borde de la sublevación y que Grecia podría estar al borde de una guerra civil devastadora, en la cual definitivamente el gran capital saldría perdiendo, aún cuando sabemos que en esta guerra civil, si es que llega a caerse, a desmoronarse todo el sistema, la burguesía, la élite económica griega, estrechamente aparentada a la burguesía europea, procurará posiblemente la intervención de las Fuerzas Armadas, de un golpe de Estado. De esto casi no se habla, mire usted, en ninguna parte se hizo esto, en la prensa, ni en el periódico, en ningún lado. Pero ya el imperio está anticipándose a los acontecimientos. La inteligencia occidental está ahora mismo previendo que si no existe la aceptación por parte del pueblo griego de los acuerdos suscritos entre el Banco Central Europeo y el gobierno de Papandreou, ya el ex gobierno de Papandreou, entonces habrá que tomar otras medidas. Es casi una certeza que ahora en la próxima convocación de los sindicatos griegos y de los partidos de izquierda para lanzarse en una gran concentración y manifestación en las calles de Grecia, posiblemente esa marcha sea el punto de freno a las ambiciones del nuevo gobierno de entregar a Grecia al capital monopolista internacional. Eso es así. El gobierno de Papademos, por mucho que tenga el apoyo de la Unión Europea y de los mercados internacionales, no logrará revertir la situación. La crisis es una cosa que va mucho más allá de lo económico y de lo financiero.
es una crisis fundamentalmente política, es una crisis cultural, es una crisis de valores éticos y morales, es la crisis de un modelo de organización social que ya ha quedado muy atrás y que ha hecho eclosión en Grecia. Esto no impide de que es posible que el imperio y un sector de la burguesía griega trate de resolver el conflicto social de ese país aupando una guerra civil. Es decir, promoviendo la intervención de las Fuerzas Armadas de Grecia, y lo cual no excluye posiblemente también una intervención de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico del Norte, en suelo griego. Estas cosas se están ahora mismo ya planeando. Esto, el Pentágono con el alto mando militar en Bruselas están considerando todas las alternativas para impedir la caída de Grecia, ¿ya? Es decir, la caída de Grecia y desde luego la emergencia de una nueva estructura política, social, económica, ideológica, cultural, etcétera, que obviamente tendría como protagonista principal al pueblo de Grecia a través de las organizaciones políticas de avanzada en ese país. No hay otra alternativa. Todos los partidos políticos de derecha o extrema derecha en Grecia están desprestigiados, y sobre todo el Partido Socialista, ya afín a la Cuarta Internacional, está totalmente desacreditado, no solamente ahí, en toda Europa. Y durante los últimos 10 y 15 años terminaron de una manera triste, es decir, entregándose completamente a la burguesía europea y a los intereses del imperio norteamericano. Esto es una situación real. De tal manera, pues, que no hay que excluir en Grecia la posibilidad de un conflicto interno de grandes proporciones. Y no hay que excluir el conflicto interno que tendría como protagonista el pueblo y las Fuerzas Armadas de Grecia, pero también que tendrían como protagonista posiblemente la intervención de un componente de la OTAN, ¿ya? De la misma organización militar que intervino en Libia, ¿ya? Para impedir esto. ¿Por qué? ¿Por qué está entrando? Porque aquí se está jugando todo. Aquí se está jugando la sobrevivencia de todo un viejo orden político y social y económico bajo el control imperial desde comienzo del siglo XX hasta esta parte, sobre todo desde después de la Segunda Guerra Mundial a esta parte. Definitivamente, si Grecia llega a liberarse de sus explotadores y constituir un gobierno democrático y progresista, en fin, tendría que ser eso. No es tampoco que va a ser un gobierno marxista-leninista, como dice César, porque Grecia es la lucha en Grecia es la expresión de muchas fuerzas combinadas con distintas tendencias, pero tendría que ser un gobierno de coalición o de unidad amplio, un gobierno democrático y progresista, pero con todo el protagonista principal o el garante principal será el pueblo griego, ¿ya? Si esto llega a suceder, desde luego que el imperio y sus aliados en Europa Occidental consideran que este será el comienzo del derrumbe de todo el orden social y político en Europa. Eso es lo que está en juego. No es que está en juego el crecimiento económico de la Unión Europea, y en fin, en cabo tampoco que si sobrevive o no sobrevive el euro, que si hay recuperación o no de la economía europea y de la economía mundial. No es no es cuestión de saber si existe una verdadera integración económica o no,
o si hay que crear nuevas estructuras fiscales, etcétera. No, esas son cosas que tienen su importancia, pero que en este momento lo que está en juego es una, vamos a decirlo claramente, una feroz lucha de clases. Eso es lo que tenemos, una feroz lucha de clases, ya donde el pueblo griego siente que de ganar el gobierno títere impuesto por la burguesía de la Unión Europea, Grecia marcha hacia el abismo, ¿ya? Y eso se verá en los próximos meses. El gobierno de Papademos es mentira que tendrá capacidad alguna para recuperar esa economía. La economía está ya muy dañada definitivamente. Además, las condiciones que ha impuesto en Grecia, tanto al gobierno socialista saliente de Papandreou como al gobierno de Papademos, son condiciones extremadamente leoninas, condiciones extremadamente canallas, que anuncian desde ahora que el pueblo griego jamás podrá cumplir con esas condiciones, ¿ya? Imagínense ustedes, todos ustedes saben lo que ha pasado en Grecia a raíz de estos últimos acuerdos con el Banco Central Europeo, ¿ya? El nuevo gobierno, sea Papandreou o sea Papademos, se compromete a operar recortes brutales del gasto público y del gasto social. Las jubilaciones quedan suprimidas virtualmente o reducidas a la más simple expresión. Los fondos de la educación quedan totalmente paralizados o reducidos también a la insignificancia. La salud, los sistemas de salud caen completamente por falta de fondos y financiamiento, porque el gasto social y el gasto público, que es lo que permite a los pueblos avanzar, ese gasto se hace para ahorrar dinero y pagarle a los bancos, ¿quién? Los bancos europeos, fundamentalmente los bancos alemanes, los bancos franceses y algunos bancos norteamericanos. Más todavía, se llegan prácticamente a suprimir las vacaciones. Se llega a elevar los impuestos a la quinta expresión, ya, los impuestos. Se rebajan los salarios. No imaginarse en Grecia, ya, los salarios son bajos de por sí. Yo no sé cómo, comparado con Panamá, cómo sean los salarios. Yo creo que por ahí andaba un poquito más, ¿ya? Ciertamente que Grecia tuvo una gran bonanza desde 1990 hasta el año del 2009, ¿ya? Tuvo una gran bonanza y había un gasto social muy importante. Los salarios fueron elevados de una manera consona para que el pueblo viviera de manera digna y decorosa, pero actualmente los salarios no cesan de bajar, de degradarse, y con esta imposición, este nuevo paquete de imposiciones a Grecia, definitivamente el pueblo griego cae en el marasmo, el más absoluto marasmo. No solamente eso, sino que algo peor, nosotros en Panamá debemos retratarnos en ese espejo, porque no crean, no estamos muy lejos en Panamá de eso, y ahora lo vamos a decir, no estamos muy lejos. Lo que está ocurriendo en Panamá es algo terrible y que ya prefigura, anuncia o es un signo precursor de que vienen tiempos terribles. Pero bueno, lo cierto es que en Grecia los banqueros alemanes y franceses, la señora Angela Merkel y el presidente Nicolás Sarkozy, elemento de triste recordación fascista, fueron los protagonistas con los llamados mercados financieros y con los mega especuladores mundiales de imponerle al pueblo griego nada más ni nada menos que una campaña de privatización total, óigame, total. No le quedará al Estado griego nada. Se privatizan según las reglas de este nuevo acuerdo, que es condición fundamental para dar
el segundo tramo de 8.000 millones de dólares, creo, en una implementación. En segundo lugar, 140.000 o 170.000 más, algo así, millones de euros. Se impone la condición de que para que Grecia reciba, todo pasa a manos privadas. Esto significa que hay en Grecia que el acuerdo incluye la implantación de un orden neoliberal salvaje, al extremo, ¿ya? Porque de eso se trata de la defensa del neoliberalismo en un momento donde mundialmente ha estado tambaleándose. El imperio arremete, el imperio y sus aliados arremeten con todo destinado precisamente a afirmar o afincar el neoliberalismo en Grecia. Al dar ese ejemplo en Grecia, ellos piensan que podrán hacer lo mismo en las demás naciones que no están muy lejos de Grecia, ¿ya? La crisis de Portugal, la de España y la que estamos viviendo ahora, que le ha robado figura mediática en cierto sentido a Grecia, que es la gran crisis italiana, y que hay que darle un seguimiento paso a paso, porque eso va a tener unas consecuencias desastrosas. La salida de Berlusconi no se ha hecho ahora mismo así por amor al arte. Berlusconi era el hombre mimado del imperio, ¿ya? El hombre mimado del sistema bancario transnacional y gangsterino. Para que él haya salido poniendo pie en polvorosa es porque, bueno, desde luego que los mercados internacionales se lo pidieron, pero es porque el imperio dijo: ya, cumpliste tu papel, ahora tienes que irte. Si no te vas, esto se va a agravar, etc. Al igual que en Grecia, las medidas de rescate que se puedan tomar con Italia, o el saneamiento fiscal u otro, el sometimiento de Italia a las condiciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos, no va a arreglar el problema va a ir de mal en peor, definitivamente que así es. Y así se contagiará a Bélgica, a Inglaterra, etc. Veo que ahora están Checoslovaquia, Polonia, Hungría, los países bálticos en grandes problemas, han sido llamados por el Fondo Monetario Internacional a rendir cuentas de sus finanzas y a integrar números. El Fondo Monetario Internacional, compañía del Banco Central Europeo y del conglomerado corporativo bancario transnacional, son los que le dirán definitivamente a esos países qué puede hacer. Pero de todas maneras, todo indica a que se va a recrudecer la privatización y el orden neoliberal, y que los pueblos de estos países retroceden de por lo menos 50 años, ¿ya? A una situación de preguerra de antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya, esto es, desde nuestro punto de vista, lo que está en juego. Bien, no me cabe la menor duda que la quiebra económica mundial es un hecho casi garantizado y que caerá Europa. Ella está de por sí muy débil. Y la quiebra económica estadounidense o norteamericana es casi un hecho también. Es casi un hecho. Ahora bien, muchos se dirán: bueno, pero si esto es así, si tan mal están los Estados Unidos, que lo están, las cifras, los indicadores macroeconómicos lo indican. El desempleo en Estados Unidos no es del 9.1%, 9.2% como nos quiere hacer creer el gobierno federal o el señor Obama. El desempleo, ya demostrado, la cifra de desempleo llega a 22.2% de la población activa en edad de trabajar en Estados Unidos. 22.5%. Es decir, estamos hablando de muchos millones de norteamericanos que están parados. La consecuencia de esto es que las clases medias, que era el motor económico de la sociedad americana, porque fueron las clases que consagraron la sociedad de consumo, ¿ya? La sociedad de consumo en Estados Unidos se han caído. La clase media está caída, no es que se ha adelgazado, está caída, está moribunda,
y está a punto de desaparecer. Palabras no mías, palabras de nada menos que el alcalde von Blomberg, alcalde de Nueva York, ¿ya? Y que es parte del sistema imperial, y ha dicho que la clase media se está desmoronando y está cayendo como jamás se pensó en Estados Unidos. Más todavía, el pensador social y eminente teórico del cambio social, Noam Chomsky, acompañado de Arthur Krugman y de Joseph Stiglitz, de Immanuel Wallenstein, el famoso investigador de Yale, son vacas sagradas que están por encima de toda sospecha. Son gente muy seria, definitivamente. Ellos han avanzado ya, han llegado a decir que posiblemente, que no es imposible, y ellos lo ven como probable, que de Estados Unidos no recuperarse en los próximos 2 años, 24 meses, es inevitable una guerra civil en los Estados Unidos de América. Óyase bien, es inevitable una guerra civil en los Estados Unidos de América. Yo sé que decir eso le puede parecer a cualquiera persona o a muchos, oye, pero eso no puede ser, eso es una exageración. Bueno, parecía una exageración la caída de la Unión Soviética. ¿Ah? La Unión Soviética fue la superpotencia más fuerte militarmente que ha existido, mucho más que los Estados Unidos. Por esa razón no hubo guerra de agresiones imperialistas fuera de Vietnam, porque el fiel de la balanza estratégica en el mundo era conservado por la URSS, y es un hecho comprobado que las fuerzas del Pacto de Varsovia, que era la contraparte de la OTAN, tenían una relación de poder militar de 3-1 con relación a Occidente, con relación a la OTAN. ¿Ya? Tenían 3 tanques por cada tanque norteamericano o europeo. Tenían 3 o 4 combatientes por cada uno. Además, la tecnología militar soviética de la época era, pero muy superior a la tecnología militar norteamericana. Como especialista de asuntos militares o balances militares comparados a los cuales yo me he dedicado, y estudioso del Medio Oriente, de los Juegos Mundiales, etc., estoy en medida de decirles que definitivamente la Unión Soviética era un poder, era un superpoder mundial. En esa época, ya tiene 21 años, creo que la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Así, fue en 1990 que cayó la Unión Soviética. Pues bien, si en 1989 todavía, ¿ya?, alguien se le ocurría decir que la Unión Soviética se iba a caer o pronosticarlo, le hubieran dicho de salida loco, jamás, llévenlo a Matías Hernández, llévenlo donde el psiquiatra. A nadie se le puede ocurrir en su avanzado que un país tan poderoso como Rusia, perdón, como la Unión Soviética, fuera a caer. Sin embargo, cayó el año siguiente. Esto era ya previsible, ya se había previsto que había una crisis muy grande, definitivamente. Ya ese Jarino Total sería motivo de una conferencia distinta de las razones por las cuales se cayó la Unión Soviética. No razones que están allí y que son reales, pero se cayó, ¿ya? Nadie podía pensar que el poderoso bloque económico y financiero de la Unión Europea iba a sufrir un tal descalabro, empezando por uno de los países de menor peso específico dentro de la colectividad, Grecia. Nadie podía imaginar que se iba a esperar un día el derrumbe del Tratado de Roma, que creó primero el mercado común europeo, luego la Comunidad Europea y después, ahora consagró la Unión Europea. Nadie podía pensar que la Unión Europea iba a derrumbarse, y en efecto, damas y caballeros, se va a derrumbar. Va a desaparecer el euro, desaparece la zona de integración, se volverá nuevamente a un capitalismo salvaje de naciones poderosas
verán tiempos muy oscuros, etcétera, pero eso va a desaparecer. Va a desaparecer de la historia. La crisis del capitalismo y la ley de desarrollo histórico de las sociedades es implacable, es así. Además desaparece definitivamente, no ellos solos, se derrumban los Estados Unidos. Lo que han dicho los pensadores sociales que he mencionado allá, que son vacas sagradas del pensamiento crítico y social, y gente muy respetada en el mundo cuando escriben o hablan de que posiblemente habrá una guerra civil en Estados Unidos y una especie de fragmentación del espectro social. Eso no está muy lejos de continuar la situación como va, cuestión de algunos años más, ¿ah? Pero eso estaría o está por llegar. Muchos de ustedes dirán, bueno, y después de eso, ¿qué vendría? ¿Ya? Con ese derrumbe, el cambio cualitativo más grande que haya sufrido posiblemente el mundo en muchos siglos. Es como si usted metiese la mano en un guante y lo sacara nuevamente. Es un cambio de 120 grados, 160 grados, en fin, algo tremendo, ¿no? ¿Qué vendrá después de eso? Bueno, el mundo se acaba, desde luego. Posiblemente venga otro orden mundial. Es posible que el grupo BRIC, que es un bloque de poder alternativo a los poderes imperialistas, surja y sobre las cenizas de aquello emerge y crezca. Entonces, el grupo BRICS, un grupo de poder mundial compuesto por Brasil, que es actualmente ya la 9ª potencia del mundo. Brasil, la 9ª potencia del mundo, que es el 9º país exportador y exportador del mundo. Brasil. Compuesto por Brasil, por Rusia, por India, por China y Sudáfrica, que ha entrado como observador, pero estos 4 grandes países definitivamente son el poder o la fuerza que está llamada a reorganizar el mundo sobre el nuevo cimiento, ¿ya? ¿Cómo no va a ser así? Si usted suma el PIB, el Producto Interno Bruto, suma la población, suma el producto, suma el peso numérico de las Fuerzas Armadas y suma la tecnología de estos países, se da cuenta que arrojará los indicadores más grandes del mundo. El mayor PIB del mundo lo tiene el BRICS, ya 4 veces superiores a Estados Unidos y a la Unión Europea. Producto Interno Bruto de China popular, ya, de Rusia, de Brasil y de India, que está pisando los talones a China. Por cierto, está llamada a ser una gran potencia en cuestión de 10 años nomás, 10, 12 años, etc. Entonces, estos países tienen todas las condiciones para impulsar la transformación del mundo o crear un mundo que pase de la concepción unipolar a la concepción multipolar, ¿ya? Un mundo multilateral en vez de un mundo unilateral, además de un mundo donde desaparezcan viejas estructuras internacionales que ya hoy son caducas y que no resuelven ningún problema en el mundo, y me refiero a la Organización de Naciones Unidas, que se ha transformado en una agencia de la política exterior de los Estados Unidos, ¿ya? Ellos fueron los que apadrinaron la invasión a Libia, ellos son los que están apadrinando actualmente la próxima guerra de agresión del imperio estadounidense y de la OTAN contra Siria. Eso va a ver un poquito, contra Siria y contra Irán. Hay un gran problema. Descuartizaron a Libia, la aplastaron terriblemente. He estudiado muy a fondo las condiciones, el desarrollo de los eventos, y es algo terrible. Libia fue aplastada, pero
increíblemente, no solamente aplastada política y militarmente. Lo peor es que el imperio se ensañó sobre la figura de Muammar el-Gaddafi, dándole una muerte canalla, una muerte atroz, una muerte ignominiosa. Fue torturado, vejado, torturado, maltratado, humillado, y encima de eso fue definitivamente sodomizado, fue violado rectalmente a través de X instrumentos. Es decir, la soldadesca canalla del CNT, del Consejo Nacional de Transición Libio, y con eso pues, ya se sabía, ¿no? Ya se sabía que es un ejército de mercenarios, etc. Órdenes del imperio, órdenes del imperio. Gaddafi era un hombre muy importante para que ese nivel de decisión de fusilarlo, de masacrarlo, de torturarlo, de humillarlo, saliera solamente de un gobierno títere, el Consejo Nacional de Transición Libio. No son los payasos los que mandan, no, sino el dueño del circo, ¿ya? Es decir, que no es ni siquiera la OTAN, ni siquiera está en París, ni en Londres, etc. Es Washington, definitivamente, el que dio la orden de hacer eso para darle un escarmiento histórico a Libia, un descarmiento histórico a los pueblos árabes, y para asustar todo afán de resistencia en el mundo contra las políticas imperialistas y neoliberales. Ese es el mensaje, ese es el mensaje, esa es la lectura que hay que hacer de esa masacre de Muammar el-Gaddafi. Terrorismo psicológico, una expresión del terrorismo de Estado. Significa, bueno, retrátate en ese espejo, Hugo Chávez. Retrátate en ese espejo, Fidel. Retrátate en ese espejo, Evo Morales, ¿ya? Retrátate en ese espejo, Bashar el-Assad de Siria, que está pasando por el mismo proceso que Libia, ¿ya? Etcétera. Retrátate en ese espejo, Mohamed Ahmadinejad, ¿ya? Y Jamenei, Irán, exactamente. Y que en ese mismo espejo se retraten también los pueblos de Yemen y de Somalia, que ya están en lista para ser invadidos. Y eso viene como una certeza axiomática, como que usted está aquí presente, escuchando esta conferencia. Eso viene, definitivamente, ¿ya? El plan de destrucción de los llamados países o ejes del mal, que incluyen todo esto, empezó. ¿Por dónde? Primera cabeza de eje va, pues Irak. ¿Cómo ejecutaron a Hussein, a Saddam Hussein? De una manera canalla. Es curioso que a los dos los atrapan en un mismo hueco, uno en una alcantarilla y otro en un hueco, 3 metros de distancia. A Saddam Hussein lo humillaron, lo golpearon, pero no hubo propaganda de eso, no hubo información. El hombre fue totalmente vejado, lo ahorcaron, y lo ahorcaron de una manera vil, filmada. Era increíble. Mensaje del imperio, mensaje para Muammar el-Gaddafi, mensaje para los demás. Mira lo que están haciendo, etcétera. Acabaron con Libia. Todos sabemos por qué razones el imperio decidió invadir a Libia. Ustedes saben que la cantidad de petróleo en Libia es impresionante, impresionante. Tenían petróleo para 150 años y solo tienen una producción de 2 millones anuales. La producción de gas es enorme. Libia había construido un gasoducto que se llamaba el gasoducto Clearstream, y que iba desde Benghazi hasta Italia, hasta un puerto de Italia, y ahí se le surtía toda Europa. Eso fue comprado con plata, hecho con plata del pueblo libio, etc. El imperio, cuya expresión de desabastecimiento es la falta de petróleo para expandirse, de gas, si usted no puede continuar más y más, no ese hombre, ¿ya?
el petróleo libio tiene que ser definitivamente controlado por Estados Unidos y algunos países europeos, porque el eje de la lucha actual entre el imperio y el Estado-nación en los países árabes es la lucha por el control de la energía, de los recursos energéticos, petrolíferos y gaseros, por un lado, y por otro lado, el control de las vías de distribución. Ahí está el negocio. ¿Ya? Ahí está ese negocio. ¿No? Así que cada vez que el imperio se interesa o amenaza a un país, ustedes deben referirse exactamente a eso, lucha por el control petrolífero de la energía, ¿ya? Y por otro lado, de las vías de distribución de la energía, pero no solamente la energía. Libia, contradictoriamente, era la cuenca acuífera, o el acuífero quizás más grande del mundo, con el acuífero guaraní, que comparte Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, etcétera, etcétera. Solo que, ¿a quién puede imaginar? Quizás pocos de ustedes sabían, antes de unos meses atrás, que en pleno desierto de Libia, el desierto más seco, reseco del mundo, que es el Sáhara, ¿ya? A solo 600 metros allí había una laguna de agua prístina, limpia, fresca, tan grande, pero tan grande como la cuenca amazónica. Sí, tan grande. Es decir, el acuífero en el desierto de Libia está calculada que puede durar hasta 1500 años. Se habla de 4800 años, la cifra que da el imperio, pero la cifra que da a Naciones Unidas se cree que puede abastecer de agua a todo el Medio Oriente y a parte del mundo, parte del planeta, durante 1500 años, 1600 años realmente, siendo hoy día el agua siendo el mayor problema mundial, siendo que las guerras del futuro se van a librar por el control del agua. No es que se van a librar, se están librando ya de hace 10 años para acá, solo que en lo adelante se va a ir a libre por el petróleo y por el agua. Cuidado, hay del país que tenga agua, ¿ya? Porque peligra, etc. Entonces, el imperio se dijo, ¿ya? El grupo Bilderberg, el grupo Carlyle y el grupo judío, los lobbies judíos como AIPAC en Estados Unidos dijeron, pero no puede ser, el agua no se puede quedar en manos de un beduino, de un vil beduino. El agua no se puede quedar en manos de una nación de tercera, de cuarta, quinta categoría que acaban de salir al camello. ¿Ya? Ese agua tiene que quedar en manos de Washington y de sus aliados. ¿Verdad? Pero fuera de eso, la guerra se libró también por el control de las reservas de oro que tenía Libia y que eran gigantescas como ningún país del tercer mundo tiene, ni aún Brasil tiene esas reservas en oro que ellos tenían, en barras de oro, etc. ¿Ya? En lingotes de oro. Y la otra cosa es que esa guerra se libró porque Muammar el-Gaddafi había hecho una alianza con la Unión Africana destinado a sacarlos de su desarrollo y a sacarlos de la dependencia de Europa y de los Estados Unidos. ¿Cómo? Creando una moneda africana, una moneda de reserva africana amparada por el oro libio. Así era. Eso hubiera sido inmediatamente la caída del dólar, ¿ya? Y la caída del euro. Por esa razón invadieron a Saddam Hussein también, cuando quiso cotizar en euros su petróleo. Hasta ahí llegó el hombre. Es así. Entonces, esa es una de las razones. Y la última razón por la cual invadieron ese país es que el complejo militar industrial americano y la OTAN decidieron
utilizar las antiguas bases militares de Libia, de Tobruk y de Willis Air Force, como las nuevas bases militares para la expansión militar, económica y financiera de Occidente en África y el control absoluto de ese continente, ¿ya? ¿A través de qué instrumento? De un instrumento llamado AFRICOM, Comando Militar de los Estados Unidos de América para el África, ¿ya? Exactamente, que ya está creado, fue creado hace 4 o 5 años atrás y actualmente ya va a ser operacional. Creo que este mes ya es operacional. Las bases militares van a quedar en Libia precisamente. Entonces, capturando a Libia se mataban 3 pájaros de un solo tiro. Miren ustedes, se controlaba todo el Mediterráneo oriental y la salida de esta al Mar Rojo y al Golfo de Adén. Pero por ahí es donde pasa el 36% del tonelaje petrolero mundial para Estados Unidos y para Europa. ¡Ja! Entonces, controlando el mar Mediterráneo, no solamente se anulaba definitivamente, se anulaba a Libia, sino que peor, había un plan que iba mucho más allá, y es la verdadera lucha que vendría a futuro entre China y Estados Unidos. China, que es una gran potencia en expansión, con un programa militar, nuclear, industrial, comercial y financiero enorme, y que pueda alcanzar a Estados Unidos, en caso tal que Estados Unidos sobreviva en los próximos 8 o 10 años, inclusive superarlo, ¿ya? China depende de la energía petrolera, del petróleo. El talón de Aquiles de China, el lado flaco, débil de China, es su no disposición de petróleo y de gas en su territorio. Produce solamente, creo que el 8 o 9% de sus necesidades. Todo lo demás lo importaba ¿de dónde? De Libia, de Sudán, de Angola, de Nigeria. Esos son los países que el imperio ha dicho, vamos por ellos. Los próximos países para que van a ser invadidos van a ser esos. Y ustedes se acordarán de esta conferencia. ¿Ya? Exactamente, así es. Entonces, allí va a quedar el Comando General del AFRICOM, que va a controlar el mar Mediterráneo, que a su vez controla la entrada y salida por el canal de Suez, ya al espacio oceánico llamado Océano Índico, ¿ya? Ruta abierta hacia el Océano Pacífico. Controlando esos 2 mares, China queda totalmente arrinconada, y la Armada Americana bloquea eso, etc. De ahí que China, que está construyendo una gran flota naval ahora mismo, está sumamente asustada porque está perdiendo ahora mismo la fuente de abastecimiento petrolero confiable. Se venía de Libia y de Sudán y de Irán. Y qué casualidad que son los países que también miran para ser invadidos, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué viene ahora en Libia? Yo acabo de escribir un artículo en mi blog, website, después me daré cuál es, para que yo publico y anticipo o establezco pronósticos de coyuntura de lo que puede pasar a futuro. Y ahí en ese artículo está intitulado así: ¿ganó verdaderamente la OTAN la guerra en Libia? ¿Ganó verdaderamente la OTAN la guerra en Libia? Y abajo dice lo que se avecina en Libia. En otras palabras, les estoy diciendo a ustedes que se mató a Gaddafi y se capturó Trípoli y se liquidó el viejo aparato gadafista allí. Pero no se ganó la guerra, ganaron la primera batalla. Esta es una guerra en 3 capítulos. Esta es una novela de 3 capítulos. El primer capítulo lo hemos visto cómo quedó. Ahora viene el segundo y el tercer capítulo. Y es lo interesante, ustedes dirán que viene ahora después de eso. Yo anticipo que va a venir una insurgencia popular. Anticipo que viene una guerra civil. Anticipo que viene una guerra de guerrilla brava, una guerra de guerrilla en el desierto, donde los norteamericanos no están acostumbrados a pelear. Ellos son campeones peleando en la jungla, en la selva, gracias a que el Canal de Panamá les proveyó esa
esa experticia militar. Ellos son expertos bombardeando desde arriba ciudades. Ellos son expertos liquidando a la gente en campos convencionales como en Afganistán, donde tampoco es un desierto, sino estepa, ¿ya? Son campeones liquidando y matando a su enemigo en la guerra suburbana, como en el caso de Irak, etc. Pero esta guerra posiblemente sea una guerra del desierto, va a tener un eje principal en el desierto, ¿ya? Va a ser una guerra llevada a cabo por las tribus, y las dos tribus principales posiblemente de Libia, ya la tribu Gaddafi, de donde viene el linaje Gaddafi, y la tribu Warfaya, que son guerreros históricos, fueron los que expulsaron la colonización italiana, que crearon los italianos antes de la Segunda Guerra Mundial, allí, etc. Posiblemente esa guerrilla tendrá tres componentes. Primero, un componente nacionalista y patriótico y anticolonial, que tendrá una línea política como la tuvo la de Gamal Abdel Nasser en Egipto, el gran líder panarabista. Habrá un sector cadafista muy importante. ¿Por qué? Porque el 30% de la población libia, está comprobado, y lo ha dicho el mismo Consejo Nacional de Transición, ama a Gaddafi, son cadafistas, están así. Pero esa gente se levanta, esa gente se va a levantar, ¿ya? Entonces, es una línea nacionalista compuesta por esa tendencia política. Viene también una presencia islámica, ¿ya? Posiblemente del islamismo radical, próximo a Al Qaeda o próximo a la línea salafista, ¿no? La organización salafista para la predicación y el combate, una de organizaciones que tiene mucha influencia en el mundo musulmán. Y posiblemente vengan también patriotas de todo el mundo musulmán a pelear esa guerra allí, ¿ya? Porque ya lo hicieron en Afganistán, contra los soviéticos. Lo más probable es que vengan a hacer eso. El mundo musulmán tiene 1.500 millones de habitantes y se extiende de África al norte, de Mauritania, hasta los confines de Asia, incluyendo Filipinas, Indonesia, Malasia, etcétera, y parte de China, ya donde hay una importante población. Ahí se viene una insurgencia armada, va a haber resistencia, ¿ya? Y posiblemente sea una resistencia a imagen y semejanza de la resistencia talibán en Afganistán, o a imagen y semejanza de la resistencia que llevó el partido Baas iraquí a través de las guerrillas urbanas y suburbanas. En Irak fue guerrilla urbana y suburbana, por eso tuvimos muchas pérdidas. En Afganistán es guerrilla de montañas y guerrilla de túneles, es decir, una guerrilla más difícil de vencer, ¿ya? Ellos derrotaron a 7 imperios a través de la historia, los afganos, y ahora la relación ya han liquidado prácticamente a los norteamericanos y ya el Pentágono lo ha reconocido. Así. Pero esta guerra que se avecina va a ser una guerra de guerrillas en el desierto, que va a incluir también guerra suburbana, ¿ya? En pequeños pueblos y ciudades, y guerra urbana en Trípoli también, guerra en Benghazi, guerra en Fezzan, guerra en Tripolitania, etcétera, etcétera. Esto es lo que se prevé que viene para Libia. Bien, después de esto viene algo terrible. Ya el imperio logró conseguir esas enormes riquezas de Libia para su provecho. El imperio y sus aliados, pero no se dan por satisfechos. Ahora vienen por la cabeza de Bashar al-Assad, por Libia. ¿Qué importancia representa, Siria? ¿Qué importancia representa Siria para ellos? Siria no tiene petróleo, pero no la cantidad de petróleo que tenía Libia. A ellos no les interesa tanto el petróleo de Siria, a ellos les interesa es el punto estratégico de Siria en el Medio Oriente. 1. Y 2, les interesa decapitar el partido Baas que gobierna en Siria con Bashar el-Assad, régimen antijudío y anti-israelí por excelencia,
¿Para qué? Para complacer el Estado de Israel. ¿Por qué motivo? Porque Israel forzó a los Estados Unidos a declarar la guerra a Irak. Forzó a los Estados Unidos ya a hacer aprestos de guerra contra Irán. Y está forzando a los Estados Unidos a hacer lo propio con Siria, etc. Pero ciertamente el Estado de Israel necesita liquidar a Siria desde un punto de vista geoestratégico para poder consolidar su poder en todo el Medio Oriente y para ser cabeza de fila de una especie de tratado de libre comercio, de TLC, a nivel global, donde Israel controlaría no solamente la política, la economía, el comercio, la tecnología, sino también los recursos naturales de los países árabes. Y Siria, que es el gran poder militar, una potencia militar, es un impedimento. Por esa razón el imperio va por Bashar al-Assad, por la cabeza de Assad. Además de eso, porque capturando a Siria daña los intereses de la Unión, de Rusia y de China, que tienen allí enormes inversiones, que tienen intereses. Se está hablando, como todos ustedes lo ven, todos los días, de que se aproxima una guerra en Irán. Ya el imperio está amenazando a Irán. Los iraníes han dicho que definitivamente pelearán con todos los medios a su alcance y que castigarán al enemigo a tal punto que destruirán todo su potencial. Y no se equivocan, no se equivocan. Irán es una potencia militar, es actualmente el sexto ejército más grande del mundo y el mejor pertrechado, el que tiene mayor tecnología militar. Desde luego que Israel está loco porque ataquen a Irán, lo exige, está exigiendo esa guerra Netanyahu, la está exigiendo. Y los lobbies americanos, la gente de Wall Street está exigiendo la guerra a Obama. Y Obama cree que sacando esa guerra, él va a tener oportunidades de ser reelecto o reelegido para el otro año. Sin embargo, esto no es así. De ser atacado o agredido, Irán ripostará atacando todas las centrales petroleras y los complejos petroquímicos de Arabia Saudita y de las 5 o 6 monarquías del Golfo. Es decir, que de salida, al destruir el estrecho de Hormuz, que es un paso estratégico mucho más que el canal de Panamá, al destruir esa vía por donde pasa una gran parte del petróleo que abastece Occidente, de luego que se produciría un colapso económico mundial. Se produce un colapso económico mundial, es una de las primeras consecuencias que van a venir una guerra, además de muchas otras, ¿no? Etcétera. Además de esa guerra que se prevé que venga en un corto plazo, al igual que la de Siria, hay los planes de ataque a Yemen y a Somalia. Muchos de ustedes dirán, bueno, Yemen eso es un pueblo tan remoto que qué importancia estratégica tiene eso. Y ellos tienen mucho, porque Yemen controla el paso de la ruta petrolera que va hacia China. Toda el petróleo que abastece de la zona, ¿ya? A China tiene que pasar enfrente de unas islas llamadas Socotra, ¿ya? Que son yemeníes, ¿ya? Y estas islas son de un valor estratégico tan grande que los Estados Unidos de América la quieren tomar y la van a tomar para que la OTAN establezca ahí bases militares conjuntamente de ellos y conjuntamente con la base militar de Diego García en el Índico, controlar no solamente todo el mundo árabe y musulmán, sino controlar inclusive toda Asia Central exsoviética a partir de allí. Mire ustedes los intereses que hay en juego. En fin y en cabo, la nueva doctrina militar norteamericana exige que para el año 2014 el mundo entero ya esté arrodillado, ¿ya? Frente a Washington y a la OTAN, ¿ok? Con decirles que si esas son las próximas víctimas, hay también planes con Venezuela, planes con Bolivia y planes con cualquier país, contra Cuba, y planes contra cualquier país que
ponga en tela de duda la autoridad del imperio. Bueno, faltando muy poco ahora, yo quisiera hablar un tantito nomás, por cada minuto que me quedan, de la clase trabajadora, es decir, esta crisis mundial, la clase trabajadora. He hecho algunas reflexiones y las he puesto en fichas para comentarlas en el día de hoy. Voy a ser muy rápido. El papel de la clase trabajadora. El impacto de la geopolítica mundial sobre la clase trabajadora de Panamá. Mire, es evidente que la irrupción de una nueva depresión económica mundial y de las próximas guerras de agresión contra Siria e Irán, son guerras que están a la vuelta de la esquina ya, y las demás que seguirán en África, en otros países, y las que vienen para América Latina, porque van a desembocar en América Latina y para eso hay que prepararse, tendrán un impacto muy grande en la clase trabajadora latinoamericana, pero sobre todo en la clase trabajadora panameña, por el valor geopolítico y geoestratégico de la ruta interoceánica panameña, de lo que se conoce como Canal de Panamá, el Istmo de Panamá. Yo diría que la acción combinada de estas dos grandes tendencias a muy corto plazo afectará así la economía panameña. Frenará el crecimiento de la economía panameña y no es imposible también que llegue a alterar completamente el orden de ella, que llegue inclusive a producir un derrumbe de la misma. Actualmente el régimen se jacta, de que el PIB es tan grande que por poco no supera a China, o que ya lo habría superado, que Panamá tiene una fortaleza tan grande que la crisis económica no tocará a Panamá. Puede ser que Panamá sea el país menos expuesto en América Latina, quizá, lo dudo, etc. Pero va a ser golpeado, duramente y severamente golpeado, por la acción combinada de la depresión económica mundial y de las guerras. Tomemos en cuenta una sola cosa. ¿Por qué va a ser golpeado? Va a ser golpeado porque una guerra en el Medio Oriente supone el fin ya o la alteración del tránsito petrolero hacia Estados Unidos y hacia otras partes del mundo. Eso quiere decir que los costos del combustible se disparan y posiblemente lleguen a unos precios colosales. Se habla de que pueda llegar a 150, 200 dólares el barril de petróleo. ¿Ya? Yo no sé si llegará a esos extremos, pero sí sé que si eso llega a 150 dólares, por ejemplo, el costo del galón en Panamá va a ser insufrible. Si llegara a 250, 300 productos de una guerra y más de una guerra nuclear, ¿ya? Y de carácter globalizado como se está vislumbrando, entonces definitivamente el costo del petróleo por galón o por litro sería sencillamente insufrible, incosteable. Este país no lo puede costear sencillamente, nadie lo puede costear, ni la clase media, ni la clase alta, ni nadie. Es decir, sería algo terrible. Preferimos ni siquiera ahondar sobre eso, pero esa es una hipótesis muy probable. Producirá una quiebra empresarial, obviamente, significativa en Panamá, ¿ya? Que será forzada o premeditada. Producirá un desempleo galopante y una inseguridad alimentaria acompañada de hambre. Atención, estamos hablando de la acción combinada de una depresión económica mundial y de la guerra. Creo que peor será el efecto de la guerra, ¿ya? Porque corta completamente el abastecimiento de energía, ¿no? De ahí que digamos que el desempleo será galopante y la inseguridad alimentaria con hambruna bastante grande.
Desde luego que habrá por parte del régimen actual un irrespeto a las normas de la Organización Internacional del Trabajo en términos absolutos, ¿ya? Habrá ataques al actual Código de Trabajo y habrá una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores panameños. El régimen oligárquico descargará el costo de la crisis financiera mundial sobre las espaldas de los trabajadores panameños, como ocurre actualmente en Grecia y en todos los países del mundo. ¿Ya? Los Panzer, los bancos ganteriles, los mega especuladores, los aventureros y la gente de todo cuño pretende que sea el pueblo griego que pague la crisis que ellos mismos crearon. ¿Ya? Igualmente aquí, así será también. Vendrán recortes brutales del gasto público y social en Panamá. Se afectará la salud, la educación, la vivienda, la niñez y la ancianidad panameña. Desde luego, el aumento descomedido del petróleo, luz, teléfono, agua y alimentos. Las empresas transnacionales que tienen en mano nuestros recursos naturales o nuestros recursos estratégicos como es la luz y la telefonía, harán su fiesta y aprovecharán para trepar eso a niveles insospechados. Habrá una intensificación del capitalismo salvaje, eso no cabe la menor duda. Habrá una ola de privatización completa, una entrega total de tierras, agua, biodiversidad, recursos naturales y ecológicos y marinos a empresas multinacionales estadounidenses y europeas. Habrá una apertura, entre otras cosas se producirá más apertura todavía de nuestras fronteras, que de por sí son porosas. Apertura de nuestras fronteras porosas a la inmigración extranjera, a especuladores, a la delincuencia transnacional organizada. Esta se fortalecerá definitivamente. Habrá una población flotante extranjera que planteará competencia desleal laboral a trabajadores panameños, inducida por la burguesía panameña y el régimen que actualmente nos gobierna. La mafiocracia panameña intensificará la corrupción y dará rienda suelta al pillaje y al saqueo del erario público. Hombre, ya lo están haciendo, pero ¿cuánto se va a hacer peor? Se sentirán más fuertes, mucho más fuertes, ya con protección militar del imperio. En Panamá, nosotros estamos perdiendo Panamá, estamos poco a poco perdiendo el país, estamos rápidamente perdiendo Panamá, eso se percibe, estamos perdiendo el país y que hay que recuperarlo, hay que rescatar este país, definitivamente. Pero a la luz de estas dos grandes crisis, veremos más nítidamente tres países en Panamá. El Panamá de los extranjeros, que ya es muy grande y que controlan gran parte de la economía panameña. El Panamá de los ricos criollos, que son los que propician a través del régimen o del sector oligárquico que gobierna el país la entrega de los recursos. Y el Panamá de la pobreza absoluta, Panamá de la pobreza y de la extrema pobreza, la pobreza crítica. Yo no sé exactamente cuál es el porcentaje de la riqueza opulencia, de la opulencia a la riqueza y de la pobreza y extrema pobreza. Se lo podrá decir aquí un destacado economista que veo, que está aquí presente. En Estados Unidos es el 1% versus el 99%, por eso que los indignados están ocupando lugares simbólicos en todas las ciudades de Estados Unidos. Pero en Panamá, un porcentaje muy, muy ínfimo de la población panameña controla los ingresos, las riquezas y las oportunidades. Y yo no creo que bajo el actual Tratado de Libre Comercio, de mala recordación, el Tratado del Tiburón y la Sardina, sin cabe duda, no surtirá los efectos esperados en Panamá. Al igual que en México, pero sobre todo en Panamá, una alianza económica entre la sardina y el tiburón ocasionará resultados
no deseables, de resultados contrariamente opuestos a lo que se esperan. Un pequeño grupo de la población que no pasará del 3% o del 5% se beneficiarán. Creo que ni siquiera que la concentración del poder del capital en términos absolutos y excluyentes será un hecho. Y nos pasará un poco tal vez lo que le sucede a México. El sobreendeudamiento nacional de 14.000 millones de dólares dejará a Panamá tarde que temprano en una completa incapacidad para pagar. Por lo tanto, a merced del Fondo Monetario Internacional, este país está sobreendeudado, tremendamente sobreendeudado, ¿ya? Y el sobreendeudamiento no es para invertirlo en infraestructura ni en el agro, para resolver el problema alimentario, para resolver el problema acuífero y para resolver las necesidades sociales y humanas del pueblo panameño. Es en gran parte para satisfacer apetitos innobles y apetitos canallas por parte de la élite que gobierna el país. El robo, el asalto a la área pública, los escándalos que estamos viendo así lo prefiguran. Bien, ¿cómo vincular la clase trabajadora más hondamente a esto? A mi juicio, hay toma de acciones indispensables de la clase trabajadora panameña. La clase trabajadora panameña tendrá que tomar decisiones muy firmes y radicales, porque no estamos viviendo tiempos normales, estamos viviendo tiempos de excepción. Y en caso tal de una gran depresión económica mundial acompañada de una guerra de agresión a gran escala, definitivamente los pueblos tendrán que salir al paso de eso y defender lo que nos queda a nosotros de patria. Definitivamente defender lo que es del pueblo panameño y lo que nos legó el proceso nacionalista de general Omar Torrijos Herrera. Yo preveo, y perdónenme que yo no quiero decirle a ustedes lo que los sindicatos deben hacer, ustedes son los expertos en eso y sabrán, pero en mi concepto yo creo que es sumamente importante la movilización de la clase trabajadora panameña contra el avance del fascismo y del neoliberalismo. Esos son los peligros fundamentales. Hay un fascismo ya que se plantea y viene peor, ¿ya? Uno alimenta y retroalimenta al otro. El primero alimenta al segundo y el segundo alimenta al primero. No hay fascismo sin neoliberalismo, ¿ya? Sin neoliberalismo salvaje. No hay neoliberalismo salvaje si no hay fascismo. Es decir, la expresión ideológica del neoliberalismo, ¿ya? Como estructura económica es precisamente el fascismo. Entonces, movilización contra el avance del fascismo y el neoliberalismo, que es evidente ya en nuestro país. Es evidente que se nos viene encima eso. ¿Por qué? Bueno, contra el Estado represivo, contra el Estado represivo, contra el terrorismo de Estado, contra el sicariato político. Hace un año atrás yo predije en la televisión que vendría en Panamá un sicariato político. Y mire, estamos muy cerca de eso. Contra el acaparamiento de tierra y la desposesión social. Hay acaparamiento, pero hay un proceso de desposesión por nuevos mecanismos que antes no se veían, etc. Ahora mismo, cualquiera persona encumbrada en el Estado puede quitarle su casa. De una forma mañana, basta con recoger testigos falsos, falsificar audio y le quitan su casa, etc. Bien. Debe haber una movilización contra la recolonización militar de Estados Unidos y la remilitarización de Panamá. Damas y caballeros, en nuestro país está ahora mismo en marcha un plan de recolonización militar US de los Estados Unidos de América. Por ese motivo han creado una multitud de bases militares en todo el Istmo. Y estas bases militares, desde luego, están dirigidas no contra el narcotráfico, están dirigidas precisamente
a que Panamá sirva de portaaviones, de escala o de base de despegue de una u otra manera, base de cerco y contención a los procesos de cambios sociales latinoamericanos, a los existentes y a los venideros y a los que vendrán. Ese es el papel de las bases militares panameñas, además de servir como instrumento de represión al pueblo panameño si esta se subleva. Remilitarización de Panamá, hay un embrión de ejército ya en curso y es represivo. Van 2 años y ya esas unidades salen a la calle con el Peloponés, salen atrás y increíble, ¿no? Porque está sucediendo en el país. Bien, esto significa movilización ¿para qué? Para el retiro de bases militares en nuestro país, contra la presencia de tropas militares extranjeras que creíamos que había terminado para siempre, y mire usted lo que ha regresado, contra la actividad de agencias de inteligencia extranjeras. El país está en manos ahora mismo de las agencias de inteligencias estadounidenses directas desde esa embajada que hay aquí. Pero no solamente eso, las agencias de inteligencia israelíes controlan cada vez más este país, la Mossad, el Shabak, el Amán, etcétera. Eso es corriente ya. Usted entra a cualquier lado, usted lo distingue ya, el Mossad, el tipo Shabak, tipo de inteligencia militar, por el corte que tiene, etcétera. Y todos están ahora mismo en actividad en centros o en puntos que son de importancia neurálgica para el Estado panameño. Movilización para el fortalecimiento de la soberanía e independencia nacional y el libre ejercicio de la determinación que se ha perdido. Esto significa, damas y caballeros, defensa de la identidad nacional y la identidad cultural. Estamos perdiendo el país, no solamente económicamente, no solamente hay un control de tierra, aguas, litoral y biodiversidad, pero hay definitivamente cada vez más una disolución de nuestra identidad nacional y identidad cultural. Hay que salir a luchar por eso. Esto no puede continuar más como luchar por nuestro sentido de pertenencia, ¿qué? Latinoamericana y bolivariana, acorde al pensamiento del libertador Simón Bolívar. La defensa de los valores panameños y de la cultura multiétnica. Ha de existir un plan de lucha por una verdadera democracia participativa, inclusión social y justicia real, distribución de ingresos, riqueza y oportunidades. Lucha sin cuartel contra la corrupción y la mafiocracia. Lucha sin cuartel contra la corrupción y la mafiocracia. Movilización por una política exterior democrática, pacifista, neutralista y no alineada. Ese es el sector neurálgico. La lucha que tiene que plantear la clase trabajadora en asocio con otros sectores de la sociedad civil para rescatar nuestra política exterior, la que una vez tuvimos y le dio gloria a Panamá, ¿ya? Esa política exterior tiene que ser lo que no existe ahora mismo, una política exterior democrática, es decir, relaciones con todos los países del mundo, sin discriminaciones ni distingos, ¿ya? Nosotros escogemos a nuestros amigos, pero no, el imperio no puede decir qué amigos nosotros tenemos y qué amigos no tenemos nosotros. Y eso es lo que están haciendo ahora mismo, ¿ya? Con esta gente no, con esta gente sí. Política exterior democrática, hombre. Una política capaz de hacer de Panamá un país proactivo en las relaciones internacionales. Un país pacifista, un país neutralista y no alineado. Significa esto política de amistad y cooperación con todos los países del mundo. La neutralidad frente al conflicto colombiano es uno de los mayores peligros de la seguridad nacional de Panamá. Ya eso se perdió. Estamos expuestos aquí a lo peor, a lo peor. No hay frontera sur ya, se borró. Ya estamos expuestos aquí a lo que nos suceda con los planes de expansión del ejército colombiano, que sirven los intereses norteamericanos, ¿ya?
expuestos a las fuerzas paramilitares y a todo tipo de mercenariato. Reingreso de Panamá al movimiento Países No Alineados. Esa es una de las cosas que hay que exigir. ¿Qué ha sucedido ahora mismo? ¿Qué sucedió en la votación con el problema palestino? Hombre, qué triste papel jugó Panamá. Uno de los 3 países de toda América Latina que se opuso: Colombia, México y Panamá. Es decir, eso significa un retroceso cualitativo, un retroceso, pero óigame, a 100 años luz con relación a lo que había antes, inclusive bajo el régimen pasado del PRD, ¿ya? Otro país corrupto, otro partido, por cierto, corrupto y responsable, además es responsable de todo el desastre que está ocurriendo ahora mismo, pero aún bajo ese partido corrupto existía una apariencia política, una política exterior más o menos decente, y ya eso se acabó. Entonces es necesario precisamente luchar por la integración de nuestro país al movimiento de países no alineados. Necesitamos una política latinoamericanista, es decir, una política que valore la UNASUR, la CELAC, Mercosur, ¿ya? La Unión Suramericana de Naciones, la nueva comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, que forzosamente ha de sustituir la vieja y putrefacta OEA, Organización de Estados Americanos, ya nuestro ingreso al Mercosur y a las demás organizaciones en América Latina, acercamiento al grupo BRICS, ingreso a Petrocaribe y Banco Sur. Es fundamental el ingreso de Panamá a Petrocaribe para no quedar en la miseria y quedar reducido al siglo XIX. Necesitamos eso. Bien, la oposición abierta a guerras de agresión imperialista, a la expansión militar de Estados Unidos en Siria, Irán, Yemen y Somalia. La clase trabajadora panameña tiene que luchar por eso, como la clase trabajadora del mundo lucha, ¿ya?, por las libertades en Panamá y el progreso de las fuerzas sindicales. La defensa de los derechos humanos universales y los intereses fundamentales de la humanidad. Cabe decir que la lucha antifascista y antineoliberal solo será eficaz y efectiva si se desarrolla en el marco de una unidad de criterio de acción del movimiento sindical panameño. Yo sé que eso no es fácil, muchos de ustedes tienen su idea, pero sectorizado no llegamos a ningún lado. Mire usted, el imperio une a lo suyo, une a la OTAN, une a todas sus fuerzas en América Latina, un frente popular amplio, ¿ya?, para poder sobrevivir a la arremetida del imperio y de sus servidores nacionales. Muchas gracias. Yo le pido disculpas por haberme extendido un poco, ¿no?